virtual van a encontrar mi contacto. Como siempre, y en la clase anterior también les dije, cualquier duda que tengan sobre la temática que vamos a tratar hoy día, me paran y me dicen, no entendí esto y lo volvemos a ver. Cualquier tema del cual yo no esté interiorizado, ahí nomás le vamos a pedir auxilio a la doctora Tabano para que ella de alguna manera, si no es hoy día, a través del foro, del aula virtual o del mail, nos pueda responder la consulta. Y bueno, vamos a intentar grabar la clase para que a sus compañeros que no han podido ingresar puedan verla, ¿sí? El tema de hoy es forma de los contratos. Antes de empezar con la temática, me parece interesante, si les parece a ustedes, dar una devolución respecto de la actividad desarrollada en la clase anterior. En la clase anterior tratamos contratos preliminares y realizamos una actividad muy simple que era tipificar dos contratos, ¿sí? Uno era un contrato de la venta de unas acciones y el otro era un contrato de locación. La actividad, quiero felicitarlos porque estuvo muy bien desarrollada, ¿sí? La mayoría de todos los que contestaron muy bien la actividad, así que bueno, los felicito por eso. Quiero darles una simple devolución. El contrato de locación era una promesa de celebrar un contrato, ¿sí? Estaba bien referido ahí cuando vemos en la cláusula segunda y tercera, cuando decía tanto los propietarios como el promitente locatario se obligaban a celebrar el día tanto un contrato definitivo de la locación. Es decir, las dos partes se obligaban. En cambio, el segundo, el referido a la venta de acciones, era un contrato de opción. Si nos fijamos en la cláusula tercera, vemos que decía, el optante tendrá derecho de optar o no por la celebración del contrato. Es decir, estamos hablando de un contrato de opción porque el optante tiene ese beneficio. Ya están corregidos, así que si quiere verlos en el aula virtual, las correcciones, también está subido un Excel. Bueno, yendo específicamente a la clase de hoy día, ustedes me pidieron de que nuestras clases fuéramos más desde lo práctico hacia lo teórico, así que les he traído un caso interesantísimo. Silvina, por favor, si podemos empezar a compartir pantalla. Perfecto, avancemos. Una más. Bueno, acá les dejo al principio el código QR, vamos a dejar un minutito para aquellos que quieran seguirme con el Prezi, ¿sí? Leyéndolo a través de la cámara, pueden ir siguiéndome con el Prezi. Ya le saqué captura, profe. Perfecto, avancemos entonces, vamos hacia el casito. Antes de hablar del caso, quiero que vamos a la próxima, vamos a repasar dos artículos muy importantes, porque tienen que ver con el caso que vamos a ver. Bien, ¿qué dicen específicamente estos dos artículos? Uno refiere a contratos preliminares y el otro a forma de los contratos. Este caso que les voy a presentar nos permite unir estas dos temáticas, ¿sí? ¿Qué dice el artículo 995? Dice, promesa de celebrar un contrato. Las partes pueden pactar la obligación de celebrar un contrato futuro. Y vean lo resaltado en rojo. El futuro contrato no puede ser de aquellos para los cuales se exige una forma bajo sanción de nulidad. Es aplicable al régimen de las obligaciones de hacer. Este artículo está plasmado en lo referido a contratos preliminares. Ahora vamos al artículo 1552 que vamos a tratar en esta clase. ¿Qué es lo que dice este artículo? Forma. Deben ser hechos en escritura pública bajo sanción de nulidad las donaciones de cosas inmuebles, cosas muebles registrables y las prestaciones periódicas o vitalicias, ¿sí? Visto estos dos artículos y teniendo en cuenta lo que hemos resaltado en rojo, vamos a pasar ahora al casito siguiente, ¿sí? Bueno, como bien les dije recién, este caso nos va a permitir unir los contratos preliminares
con la forma de los contratos. Bueno, ¿alguien dijo Taku ahí? Bueno, vamos a ir al caso, sí. No quiero aburrirlos específicamente leyendo todo el convenio privado, sino que simplemente vamos a prestar atención a simples cositas que yo les voy diciendo. Bueno, se trata de un convenio firmado entre dos particulares. Vamos a leer, digamos, la introducción, que dice simplemente, vamos a ir... En la ciudad de Mendoza, República Argentina, los 24 días del mes de mayo de 2017, entre una persona llamada tanto, titular de documento tanto, del domicilio tanto, distrito tanto, departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza, por una parte, denominado en adelante donante, y por la otra y en adelante denominado donatario, el señor tanto, titular del documento tanto, argentino, divorciado, con domicilio en tanto, provincia de Mendoza, han resuelto resolver el presente convenio privado. Y fíjense lo que dice la cláusula primera, la primera frase. El señor tanto transfiere a título de donación a favor de su padre, señor tanto, quien acepta recibir en donación los siguientes bienes inmuebles y automotores. Se trata de 2 fracciones de inmuebles, 3 camiones y 5 semirremolques. Después, si nos vamos a la cláusula segunda, a la mitad, en el párrafo quinto, dice: el donante se obliga a realizar todos los trámites, actos y gestiones que sean necesarios a fin de obtener las escrituras traslativas de dominio a favor del donatario. Pareciera ser entonces que este convenio no es un contrato definitivo, sino que simplemente las partes se pusieron de acuerdo sobre los elementos esenciales del futuro contrato definitivo, que sería la donación. Entonces, si tenemos en cuenta que las partes se pusieron de acuerdo simplemente sobre los elementos esenciales, ¿estamos en presencia de un contrato de qué tipo? A ver si alguien me lo puede responder. Preliminar. Exactamente, muy bien. ¿Quién lo dijo? Valeria. Muy bien, felicitaciones, Valeria. Has estado en la clase anterior, entonces. Muchas gracias por responder. Exactamente, nos encontramos en presencia de un contrato preliminar, donde las partes dicen que van a celebrar un contrato de donación. Es decir, promesa de celebrar un contrato celebrado en un convenio privado y que tiene por objeto inmuebles y cosas muebles registrables. En base a los artículos que leímos recién, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Qué conclusiones sacan? ¿Este convenio es válido? Silvi, ¿podemos volver a los artículos? No, porque no sería válido, pública, creo. porque se exige para la donación una forma bajo pena de nulidad. Entonces no puede tener por objeto esta promesa de celebrar un contrato ese tipo de cosas como muebles registrables o inmuebles, que se exige la escritura pública. Exactamente, exactamente. Vemos cómo en este convenio privado entonces es nulo. Si tiene por objeto cosas inmuebles, muebles registrables o prestaciones periódicas o vitalicias, sí, debe ser hecho en una forma determinada. A partir de este caso, me permite introducirme en la temática de hoy día, que es la forma de los contratos, para que ustedes vean la importancia y trascendencia del instituto que vamos a ver hoy día. No solamente por la materia en la que nos encontramos contratos, sino que esta forma de los contratos es trascendental porque les va a permitir, le va a servir de hilo conductor y estructural para las materias que siguen. En el año que viene, sobre todo, reales, ¿sí? Cuando ustedes vean título suficiente, van a ver la necesidad de la escritura pública para los inmuebles, en las adquisiciones entre vivos. Bueno, vamos a avanzar. ¿Se entendió el caso? ¿Se entendió? ¿Alguien no lo entendió? ¿Quieren que lo volvamos a explicar? Sí, profe, se entendió. Sí, se entendió. Perfecto, buenísimo. Avancemos entonces. Bueno, quiero aclarar también respecto al convenio ese,
que si bien estaba certificadas las firmas, la certificación que hace el escribano de las firmas no convierte ese instrumento privado en público, sino que el escribano simplemente lo que hace es certificar que esa persona que está firmando es tal, ¿sí? Para tener la forma de instrumento público debe ser realizada en escritura pública, que vamos a ver ahora la forma que tiene esa escritura, la estructura, la materialidad de esa estructura, lo vamos a ver en un ejemplo cuando lleguemos al artículo específico. Bueno, cuando hablamos de forma, nos encontramos con un término, desde el ámbito jurídico, con un término ambiguo. Cuando estuve estudiando esto, me fijé Alterini y ¿saben cuántas acepciones encontró Alterini de forma en el ámbito jurídico? 16. Imagínense la cantidad de acepciones que puede haber. Perdón. Nosotros simplemente nos vamos a limitar a 2 acepciones. ¿Se escucha bajo, chicos? Sí, pero que se escucha como lejos. Sí. Sí, se escucha medio raro. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí Sí. mejor. ¿Sí? ¿Mejoró? Bien. Bueno. Vamos a ir entonces, nos vamos a limitar a 2 acepciones, ¿sí? Una en sentido amplio y una en sentido restringido. Una acepción nos permite llegar a la otra, ¿sí? En sentido Perdón, pero se vuelve a escuchar mal. ¿Se escucha mal de nuevo? Sí. A ver si cambiamos el... ¿Ahora se escucha mejor? Sí, ahí está mejor. ¿Mejor? Buenísimo, bueno. Bueno, como dije bien, vamos a limitarnos a 2 acepciones, una en sentido amplio de forma y una en sentido restringido. En sentido amplio, la forma está vinculada con la exteriorización de la voluntad. Vemos en la filmina, ¿sí?, que el artículo 259 del Código Civil, cuando se refiere al acto jurídico, dice que el acto jurídico es el acto voluntario. ¿Qué es el acto voluntario? Bueno, en el siguiente artículo el Código nos dice: el acto voluntario es el acto ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que se manifiesta en un hecho exterior. Es decir, ahí inmediatamente cuando leí este artículo se me vino a la cabeza el meme que estamos viendo ahí, cuando alguien dice un comentario machista y pienso si lo dejo pasar o dejo que salgan mis demonios, ¿no? Siempre hay un espécimen que larga algún tipo de comentario así. ¿Se escucha mal todavía, chicos? Sí, como que progresivamente se va alejando el micrófono y se le va escuchando más bajo. Claro. Se escucha como que retumba. A ver si lo puedo solucionar de cierta manera, modificando la cámara. Ahí. Habla y te decimos. ¿Se escucha ahí? Ahora sí. Sí. Bueno, vamos de nuevo. Este artículo entonces nos va a decir que lo importante es la exteriorización de la voluntad, ¿sí? No la voluntad interna, no importa la voluntad interna de la persona al ámbito jurídico. Como bien vemos en el artículo 19 de la Constitución Nacional, ¿qué es lo que dice ese artículo? ¿Se acuerdan ese artículo 19? ¿Alguien me puede recordar? Bueno, si no lo recuerdan... Que las acciones privadas están solo reservadas a Dios y exentas a la autoridad de magistrados, etcétera, etcétera. Exacto, eso mismo. Entonces lo que le importa al ámbito jurídico es la voluntad exteriorizada, ¿sí? Desde esta perspectiva entramos entonces al sentido amplio de forma. Siguiendo al doctor Borda, podemos hacer la siguiente clasificación de esta voluntad manifestada. Continuamos, ¿sí? Vamos a tener una más, la tácita, ¿sí? La voluntad manifestada de forma tácita, que es cuando resulta de actos que permitan conocer la voluntad de la persona
con certidumbre y siempre que la ley o la convención no exige que sea de forma expresa. El clásico ejemplo es el mandato tácito, ¿sí? La persona que hace algo en representación del otro. El segundo caso es el silencio, ¿sí? Que este código bien lo regula. Algunos se preguntan, ¿es manifestación de voluntad? Bueno, el código dice, puede ser considerado manifestación de voluntad cuando se opone el silencio a un acto o interrogación y existe un deber de expedirse que resulta de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Ahí entra, por ejemplo, el deber de los funcionarios de revelar los delitos que se cometan en el ejercicio de las funciones. Por último, nos metemos en la voluntad expresada, la voluntad manifestada de forma expresa. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Sí? Esta forma expresa, si ingresamos, uno más, avancemos por favor, Silvi, puede ser de forma oral, por la ejecución de un hecho material o por signos inequívocos que nos dice que la persona ha expresado voluntad. Por último, la escrita. Esta escrita, si ingresamos nuevamente, nos vamos a encontrar con los famosos instrumentos jurídicos. Estos instrumentos jurídicos implican, si nos volvemos atrás, una manifestación de voluntad expresa, escrita, ¿sí? Y que puede clasificarse, si volvemos a privado 1, en instrumentos particulares no firmados, instrumentos particulares firmados, instrumentos particulares públicos. ¿Por qué estamos hablando? Bueno, ahí la persona te explotó de tantas clasificaciones. Vamos a ver ¿por qué estamos hablando de instrumentos jurídicos? ¿Cómo se vincula la forma con estos instrumentos jurídicos? Avanzamos. ¿Por qué? ¿Cuál es la vinculación? Porque la forma, en sentido restringido, refiere a aquellas solemnidades que esos instrumentos jurídicos deben cumplir para que puedan producir los efectos jurídicos estipulados por las partes, ¿sí? Entonces, las personas, al prestar consentimiento y formalizar de forma expresa y escrita, si la ley establece una formalidad, deben cumplir estas solemnidades para que el acto produzca efectos jurídicos. Bueno, esta forma de los contratos, para introducirnos en la temática, el Código Civil, avancemos por favor, Silvi. Entonces, bien, ahí se trata de una serie de solemnidades que las partes deben observar para que un acto produzca los efectos jurídicos estipulados. Muy bien. Bueno, ahora cuando avancemos, el Código Civil entonces nos hace un entramado normativo. ¿Por qué un entramado normativo? Porque el contrato, la forma de los contratos, ¿sí? O el contrato en sí, más que nada, tiene una regulación, como ustedes saben, su naturaleza jurídica es la de un acto jurídico. Como acto jurídico, entonces, debemos remitirnos a su estructura general. Esa estructura general está prevista en la forma de los actos jurídicos del libro primero. Eso en primer medida. Luego, tenemos que ir a la estructura particular prevista para regular la forma de los contratos y previstas en el libro tercero. Y a su vez, también tenemos que tener en cuenta normas específicas y que se encuentran diferidas a lo largo del código para los institutos particulares. Ahí se ve el ejemplo del artículo 2462 relativo al testamento y que refiere a la forma en que debe ser celebrado el testamento. Entonces, muy importante que tengan en cuenta toda esta estructura normativa para estudiar la forma de los contratos, como acto jurídico, como contrato y luego las normas diferidas a lo largo del código. Si avanzamos, por favor. Bueno, ahora nos vamos a distender un poco. Esta clase está dedicada a mi amiga que me está ayudando ahora con el Prezi. Se recibió hace 2 semanas, así que bueno, esta clase va dedicada para ella. La foto de abajo, cuando aparecen las 3 personas, es cuando rendimos justamente esta materia, contratos. Fue la primera materia que rendimos juntos y a partir de ahí, bueno, estudiamos varias materias. Después la vida nos fue separando
O la realidad es que yo empecé a rendir muy rápido y bueno, agradecido por esta amiga que me encontré en la facultad. A modo de reflexión, este tercer año en la facultad es trascendental para ustedes, chicos. Rendir contratos, sobre todo rendir contratos, es un antes y un después. Les digo que perseverancia, sí, y el famoso culo silla, estudiar, ¿sí? No pierdan la paciencia y perseveren, que después de contratos es un antes y un después. Avancen y tengan paciencia. Bueno, avanzamos. Bueno, un poco de historia. Acá viene el tema que le gusta a la doctora Tabano, ¿sí? Vamos a adentrarnos un poquito para ver por qué esta forma de los contratos. ¿Cuál ha sido la evolución de esta forma de los contratos? Perdón. Bueno, esta forma de los contratos tiene una historia que ha avanzado desde el famoso derecho romano. Que van a decir, de nuevo el derecho romano. Bueno, sí, es importante que entendamos de dónde venimos para saber dónde estamos, ¿sí? En la Edad Antigua, en el derecho romano, debido a la falta de educación de muchas de las personas y a la falta de aseguramiento de la permanencia de la prueba, porque digo, no habían ordenadores, no había computadoras en ese momento, era necesario que todo el acto que se realizara estuviera revestido de una celebración, un ritualismo, un simbolismo, de manera que los testigos, ahí Silvi, si avanzamos uno más, de manera que los testigos pudieran plasmar en sus mentes y memorizar lo que estaba pasando. Así, si recuerdan la Mancipatio en el derecho romano, que seguramente ustedes ya lo rindieron, eso de la balanza, de los testigos que vieran que uno le daba al otro, incluso en el derecho germánico, cuando se vendía, estaban 5 días celebrando y comiendo en la casa de la persona, testigo se le quedara en la memoria que esa casa ya no era de tal persona, sino que pasaba a ser de tal otra, ¿sí? Entonces, tenemos un formalismo rígido, con mucho simbolismo. Luego, si pasamos a la siguiente edad, es decir, a la Edad Media, ingresa el cristianismo. Y con el cristianismo, el valor de la palabra, ¿sí? Entonces, este formalismo rígido empieza a perder cierta vigencia. ¿Cómo se atenúa esto? Bueno, por el ingreso de la alfabetización y el avance de la escritura, que permite que los elementos de prueba se conserven. Entonces aparecen los contratos firmados, el hológrafo, de manera que los testigos ya no eran tan necesarios como antes, por lo que hay una atenuación de ese formalismo rígido. Avanzado un poco más, vamos a la Edad Moderna, donde surge realmente un debate respecto a la prueba, el llamado consensualismo francés, que dice, ya no es tan importante la forma de los contratos, cómo se materialice ese contrato, sino que lo realmente importante es que las partes se pongan de acuerdo respecto al negocio, es decir, el famoso consentimiento, más allá de cómo lo expresen. Entonces, a partir de esta edad moderna y de este consensualismo aparece la famosa distinción entre formas absolutas, que ya lo vamos a ver más adelante, y la forma a los fines de la prueba. Es el denominado neoformalismo. Avanzamos un poquito más y vamos a llegar a la era actual, a la denominada posmodernidad, donde, como bien lo dice ahí la imagen, hay un avance de la globalización y la tecnología, donde ese soporte papel se deja de un lado y encontramos que las partes manifiestan su voluntad de otra manera, a través de medios mecánicos o electrónicos, lo cual trae realmente un problema respecto a la suscripción de esos documentos, porque digo, en el contrato hológrafo, en el escrito, uno firmaba, las partes firmaban el contrato, pero ahora sí a través de medios electrónicos realmente se plantea un nuevo paradigma. ¿Cómo asegurar que la persona ha prestado su consentimiento?
Entonces, bueno, el Código Civil nuevo ha traído realmente un avance en este sentido y habla sobre la firma digital, ya regulada en una ley especial antes, pero bueno, realmente ha traído un avance respecto a todo esto, que lo vamos a ver en la clase de mañana, seguramente con la doctora de la Sabia. No quiero meterme mucho con la prueba de los contratos. Este tema de la posmodernidad me permite decirles que les he dejado en el aula virtual un video reflexivo, ¿sí?, sobre el impacto de la globalización en nuestras vidas. Porque más allá de estos avances buenos que uno vemos de la tecnología en nuestras vidas, porque nos permite contratar un vestido que yo quiero comprar en China y que quiero que me lo traigan, uno permite acercar. Pero en cierto punto también, ¿hasta qué medida los medios tecnológicos se meten en nuestra vida privada? Hace poco leí un libro de una autora española que habla del capitalismo de la vigilancia, ¿sí? Cómo las grandes empresas saben todo de todos nosotros en todo momento. Así que bueno, al finalizar esta clase, si tienen 10 minutitos para el que lo quiera ver y realizar algún comentario para que los podamos leer y a realizar un trabajo colaborativo sobre ello. Bueno, ¿entendieron? ¿Se entendió esta evolución de las formas? Es decir, vamos desde ese formalismo rígido del derecho romano que se va diluyendo a través de las edades hasta llegar a hoy día esa libertad de las formas. Bueno, ustedes me van a decir, ¿se entendió? Y todo lo que me han dado, bueno, ¿se entendió? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? Bueno, avanzamos entonces. Bueno, ahora sí, ya dicha la historia y haciendo la vinculación con la estructura normativa, dijimos que la estructura normativa era en primer lugar la estructura general como acto jurídico, pero luego también la vinculación con la forma de los contratos, es decir, que tenemos que ver dos normativas. De manera que acá, miren lo que dice el artículo 284 referido a los actos jurídicos. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Algún voluntario? Sí, profe, el 284, libertad de formas. Si la ley no asigna una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley. Perfecto. A su vez, miren lo que dice, esa es la forma de los actos jurídicos. Ahora, miren lo que dice el artículo 1015 referido a la forma de los contratos. Dice, libertad de forma. Solo son formales los contratos a los cuales la ley les impone una forma determinada. Es decir, que el artículo de la forma de los contratos es coherente con el artículo 284 de la forma de los actos jurídicos. El principio general, entonces, es la libertad de las formas. Es decir, el código pone de relevancia la autonomía privada de las personas, que las formas, las personas, las partes, sean ellas las que vean de qué manera exteriorizar su voluntad, cómo materializar esa voluntad. Y luego, para casos excepcionales, establece formas. Esto nos permite distinguir entre contratos no formales y contratos formales. Vamos entonces a la primera clasificación. Contratos no formales. Son contratos no formales aquellos que no tienen una forma preestablecida u obligatoria. Es lo más común, chicos. Cuando vamos a comprar un diario, cuando compramos las cartas del truco, es lo fácil, lo que vemos. No hay una materialización del contrato, sino que simplemente uno va, le paga al diarero y le entrega el diario, no mucho más. Ahora, cuando vamos a los contratos formales, ¿sí?, son aquellos en los que la ley dice, che, estos contratos son importantes. Entonces, démosle cierta forma. ¿Qué es la forma? Son solemnidades, ¿sí?, solemnidades que las partes deben cumplir para que ese contrato produzca los efectos queridos por las partes. ¿Se entiende? Las partes deben observar
en cierta medida y dependiendo de la formalidad que se trate, para que el acto produzca los efectos jurídicos. Estos contratos formales podemos distinguirlos entre formalidad ad solemnitatem y formalidad ad probationem. ¿Sí? La primera de ellas, avancemos por favor, es la formalidad ad probationem. Ustedes me dirán latín, es muy fácil, chicos. Es la formalidad requerida a los fines de la prueba. Simplemente a los fines de la prueba. La ley les dice, che, ¿quieren realizar este contrato? Háganlo de esta forma, porque les va a permitir, en caso de juicio, les va a facilitar la prueba. Ustedes trayendo, por ejemplo, acá, el contrato de locación, donde el código dice debe ser hecho en forma escrita, trayéndolo sellado, vamos a poder hacer el desalojo rápidamente. Entonces, ¿qué hace la ley? Sugiere que se realicen de esa manera. Formalidad a los fines de la prueba. No solamente es el contrato de locación, sino que vamos a encontrar a lo largo del código otros ejemplos, como por ejemplo los contratos bancarios. ¿Se entiende la formalidad ad probationem? Es muy importante que lo entiendan. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, avancemos entonces a la siguiente formalidad, ad solemnitatem, que puede ser, volvamos por favor. La formalidad ad solemnitatem puede ser subclasificada en absoluta o relativa. Muy importante. Una subcalificación dentro de la división anterior. Formalidad ad solemnitatem relativa. Bueno, la formalidad ad solemnitatem relativa implica que si las partes no observan esas solemnidades exigidas por la ley, el acto no es nulo, sino que simplemente lo que hace la ley es convertir la prestación, ¿sí? Y ya no cumple los efectos jurídicos estipulados por las partes, sino que lo que la ley va a exigirle al incumplidor, o lo que se le podrá exigir al incumplidor, es que cumpla con la formalidad exigida. Complicado, ¿no? Es raro. Por ejemplo, si se trata de un contrato, ¿sí?, a los cuales alguno de estos incisos, ¿sí?, que dice deben ser, son los casos enumerados en este artículo, simplemente los enumerados en este artículo 1017 del Código Civil. Deben ser otorgados por escritura pública, inciso A, inciso B, inciso C e inciso D. Si se trata de un contrato que tiene por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles y se realiza sobre instrumento privado, ¿sí?, no se le podrá exigir la venta o el contrato objeto, sino que se le podrá exigir que cumpla con la formalidad requerida por la ley. Es decir, le va a decir al incumplidor, che, otorgar la escritura pública. ¿Sí? ¿Se entiende la solemnidad relativa? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vuelvo a repetir, solemnidad relativa no acarrea la nulidad del acto, sino que genera una obligación de hacer en cabeza del incumplidor, que es que cumpla con la formalidad exigida. En el caso del artículo 1017, escritura pública. Bueno, avancemos entonces a la formalidad, a la solemnidad. Bueno, acá encontramos otro meme. Bueno, avancemos entonces a la formalidad, a solemnidad absoluta. Exacto, eso mismo. Estoy leyendo los comentarios. El acto no cumple los efectos estipulados por las partes, sino que se le puede exigir al incumplidor que cumpla con la formalidad exigida. Ya vamos a ver ahora cuáles son los efectos o las consecuencias en caso de que incumpla con esa solemnidad. Lo vamos a ver más a fondo, no se preocupen. La solemnidad absoluta. Para adentrarnos en este tema, me parece importante hacer esa reflexión o ese seguimiento que hizo la doctora de la Sabia en su momento, cuando empezó hablando de las tratativas contractuales. ¿Recuerdan las tratativas contractuales?
en esa clase hace como 3 semanas. Sí, profe. ¿Se acuerdan lo que lo que la profesora dijo? Tratativas contractuales, ese paralelismo que hizo con los amigos con derecho, donde las partes empiezan a realizar ciertas negociaciones, observaciones, le dicen, che, ¿te parece si este precio puede ser, si este contrato, si es la modalidad, si puedo pagarte de esta manera o de esta manera? Esas tratativas contractuales cuya responsabilidad, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Precontractual. Extracontractual, muy bien, perfecto. Y después, en la clase siguiente, yo les hablé de los contratos preliminares, que ya ingresábamos en el ámbito contractual. Por lo tanto, la responsabilidad, ¿cómo era? Contractual. Contractual. Y yo les hice el paralelismo y yo les dije, ya no son más amigos con derecho. Esto, ya hay un compromiso. Las partes se dieron el anillo, ya hay un compromiso. Bueno, en esta solemnidad absoluta, ¿sí? Ya no solamente hay anillo, sino que tu pareja ya te pidió casamiento, no solamente por civil, sino también en la iglesia, con todas las formalidades. Esta es la solemnidad absoluta, ¿sí? La formalidad es esencial, esta solemnidad absoluta es esencial en el contrato. Y si las partes no la observan, el incumplimiento acarrea la nulidad del acto. El acto es nulo, ¿sí? A diferencia de lo anterior, que no era nulo, sino que generaba una obligación de hacer, cuando las partes no observan las solemnidades absolutas, la consecuencia es la nulidad del acto. ¿Cuáles son las que hablamos del caso? ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio de la clase del artículo 1552? Exacto, bien, estoy leyendo los comentarios, bien Ivana. Son estos 3 casos la solemnidad absoluta. Artículo 1552, ¿alguien lo quiere leer, por favor? ¿Algún voluntario? Yo, Ahí lo leo. Dale, Sofía. Dale, Sofía. Por favor. Bueno, artículo 1552. Deben ser hechas en escritura pública bajo pena de nulidad. 1. Donaciones de inmueble. 2. Las contrataciones sobre muebles registrables. Y 3. Acuerdos con contenido patrimonial que se refieran a prestaciones periódicas o vitalicias. Se entiende. Solemnidad absoluta. Las partes deben realizar en escritura pública donaciones de inmuebles, contrataciones sobre muebles registrables y aquellas de contenido patrimonial que se refieren a prestaciones periódicas o vitalicias. Deben ser hechos en escritura pública. Si no, nulidad. No me voy a meter en la problemática de las ineficacias, donde ahí, de hecho, muchos los notarios hablan directamente, la nulidad no es absoluta, sino que el acto es inexistente. No me voy a meter en esa problemática. Simplemente para lo que a ustedes les sirve en la mesa, es que si se incumple esta solemnidad absoluta, el acto es nulo. No es válido. Avancemos, por favor. Muchas gracias, Sofía, por leer el artículo. Avancemos. Ahí les traje una escritura pública, ¿sí? Para que ustedes vean efectivamente cómo es en la realidad una escritura pública. Ven cómo todas las formalidades que trae aparejado, toda esa estructura material, el soporte material, todas las escrituras van a ver que tiene esta misma materialidad, ¿sí? Donde las partes presentan su DNI, hay un asesor, ¿sí? Esto es lo importante, esta es la importancia de la solemnidad absoluta. ¿Qué es lo que va a decir la ley en la solemnidad absoluta? No niega que las partes hayan hecho declaraciones, pero lo que va a tener en cuenta la ley es que se trata de actos de suma relevancia. Se trata de, por ejemplo, la donación de un inmueble, es una liberalidad, un acto a título gratuito. Entonces le va a decir a las partes, che, es un acto de riesgo, le estás regalando un inmueble a otra persona. Entonces le va a decir, para que hagan esa donación, tiene que ser en escritura pública. Porque si hay escritura pública, ¿quién interviene? Un escribano. El escribano. El escribano. Y el escribano va a poder asesorar a las partes, ¿sí? Les va a pedir la documentación a cada uno, le va a dar una estructura general.
un asesoramiento integral respecto al acto que están realizando. ¿Se entiende la importancia? Sí. Sí, profe. Profe, disculpe. Profe, deseado. Ah, perdón. Sí, escucho. Escucho. María José, ¿querías hablar? Sí. No, profe, le quería decir eso, que estaba el micrófono silenciado. Perdón. Perdón. Profe, Sí, escucho. ¿el caso del convenio privado sería de nulidad relativa? No, es una nulidad absoluta, porque era una donación de inmueble. Claro, pero no vale como promesa de que las partes se obligaran a cumplir con las formalidades exigidas. No, porque es una donación. Acuérdese, hay una donación de inmueble. ¿Sí? Ingresa en el artículo 1552. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, se entiende entonces. Recordemos, quiero volver a recordar, volvemos atrás. ¿Sí? Entonces, la importancia de esto, de que la ley, por el riesgo que implica el acto, es decir, hay una liberalidad donde la parte le va a regalar un inmueble a otro. Volvemos, Silvia, a la solemnidad absoluta. Para atrás. Miren, donaciones de inmuebles, contrataciones sobre inmuebles registrables, prestaciones periódicas o vitalicias. Vean el riesgo que hay en estos tipos de contratos. Por eso la ley es que exige, bajo pena de nulidad, la escritura pública. O sea, uno le está regalando un inmueble a otro. ¿Me explico? ¿Se entiende la extensión del acto jurídico que pueden realizar las partes? Por eso es necesario que intervenga el escribano, para que pueda hacer este asesoramiento y le diga, che, vas a realizar una liberalidad, ojo, ¿Se entiende? Vuelvo a explicar, volvemos atrás, si no se entiende, Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Profe, tengo Buenísimo. una duda. En cuanto al ejemplo de la formalidad relativa, ¿podría ser realizar justamente la venta de un inmueble por un boleto de compraventa en vez de una escritura? Exacto, genera una obligación de hacer que es cumplir la formalidad exigida. Sí. Bien, Sí. gracias. Pero no es una promesa de celebrar un contrato, ¿eh? Sí, es un contrato definitivo el boleto de compraventa. Claro, pero después las partes tendrían que realizar la escritura pública para que sea... Vos lo que le vas a exigir es, la acción que vos vas a entablar es la acción de cumplimiento contractual. El boleto de compraventa es que la otra parte realice la escritura pública. Gracias. De nada. Bueno. Avancemos entonces. Vamos a ir. Bueno, ¿qué es lo importante que veamos ahora? En las solemnidades relativas, ¿recuerdan? Si el incumplidor, sí, el que no cumplía la formalidad, es decir, no cumplió la formalidad, ¿qué se le puede exigir? La escritura pública. ¿Qué pasa si esa persona no otorga la escritura pública? Bueno, este era un problema. Exacto, eso mismo que dice la profesora en el chat. Esto era un problema en el viejo código, ¿sí? ¿Qué pasaba si el incumplidor se negaba a otorgar la escritura pública? Bueno, el código, la jurisprudencia lo resolvió durante el código velesiano, pero ahora el código lo manifiesta expresamente, lo codifica y dice: otorgamiento pendiente del instrumento. El otorgamiento pendiente de un instrumento previsto constituye una obligación de hacer si el futuro contrato no requiere una forma bajo sanción de nulidad, es decir, nos encontramos en el ámbito de las solemnidades relativas. Si la parte condenada a otorgarlo es remisa, el juez lo hace en su representación. ¿Sí? Es decir, si la parte se niega a otorgar la escritura pública, es el juez el que la otorga en su representación. Bien. Terminada ahora la explicación, vamos a hacer simplemente esta conclusión para ver si los temas sean entendidos.
Cuando hablamos de una formalidad ad solemnitatem relativa, esta es un unir con flechas. ¿Cuál de todos los de la derecha es? El primero. Exacto. Uno más, Silvia, avancemos. Perfecto, buenísimo. Gracias, Yamila, excelente. Si es un contrato no formal... No tiene forma preestablecida u obligatoria. El tercero. Perfecto. Avancemos uno más, Silvi. Formalidad ad solemnitatem absoluta. La nulidad del acto. Exacto, buenísimo. ¿Y la formalidad ad probationem, entonces? La segunda. Exacto. Buenísimo, muchas gracias, chicos. Bueno, han aprendido, por lo menos, se lleva la estructura para después, cuando vayan a rendir el final, que es lo que me interesa. Bueno, ahí le dijo para los que no respondieron. Nada, espero que se haya entendido. Vuelvo a preguntarles, hay algo que no se entendió, lo volvemos a repasar, lo volvemos a ver. Es importante que entiendan esta distinción: formalidad ad probationem, solemnidad, formalidad ad solemnitatem, y luego la subclasificación de la formalidad ad solemnitatem, relativa y absoluta. La absoluta, la consecuencia del no cumplimiento es la nulidad. De la relativa es la generación de una obligación de hacer en cabeza del incumplidor, que es que cumpla con la formalidad exigida, la escritura pública. Bien, avancemos, Silvi. Bueno, por último, esta es mi última clase, digamos, sincrónica con contratos civiles y convenciones 1. Espero que se haya entendido. De más está de agradecer a la cátedra, que apenas me comuniqué con la doctora Tabano, me dijo: sí, Martín, no hay ningún problema, lo vemos, nos acomodamos, damos las clases. A ustedes, chicos, por ayudarme, por participar en la clase, es de suma importancia. No saben lo importante que es para alguien que está dando una clase que alguien le responda. Así que súper agradecido también por darme el lugar y permitirme dar este pequeño aporte. Y bueno, ahí me ven, obviamente, salvando las distancias, no soy Zac Efron, pero bueno, solamente me quedan 2 clases, el hombre está destruido, parece. Esperemos que con las otras 2 clases no termine igual. Así que bueno, súper agradecido. Gracias, chicos. Martín, muchísimas gracias. Nosotros también estamos muy agradecidos de que hayas dado estas clases, y seguramente los alumnos también agradecen que haya mucho más dibujos y mucha más práctica en las clases. Por mi parte, dentro de lo que ha dicho Martín, simplemente quiero dejarles algo que quizá les pueda servir como para iluminar un poquito el concepto. Cuando uno habla de que la forma es solemne absoluta, está diciendo que la forma es esencial. Por eso, si no está la forma, hay nulidad, porque falta uno de los elementos esenciales del contrato. Es decir, que la ley, cuando exige una forma solemne absoluta, conforme a la clasificación de la doctrina, dice: este es un elemento esencial del contrato. Está el contrato. No está el contrato. Y algo que quiero aclararles, porque Martín ha hecho una clasificación que es muy clara, pero es probable que ustedes tengan dificultades luego con la bibliografía. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar 2 clasificaciones distintas. La tradicional, que hablaba simplemente de contratos no formales y formales, y dentro de los formales, solemnes y ad probationem. Ahora, esta clasificación diferente que ha dado Martín es una clasificación que tuvo una justificación histórica. La justificación histórica de la existencia del artículo 1184 del Código Civil y Comercial, que imponía que en los casos, por ejemplo, de compraventa de inmuebles, la forma requerida era la escritura pública bajo pena de nulidad. Entonces, autores como Mosè Iturraspe, como Alterini,
que veían obviamente las dificultades de entender que un boleto de compraventa no era nada. Es decir, no era nada en el sentido de que no producía la transmisión del derecho real. Pero se decía, no, mire, eso es nulo. Entonces ellos empezaron a hacer una diferencia entre solemnes absolutos y solemnes relativos. Dijeron, no, mire, este no es. No importa lo que diga el 1184. En realidad, aquí hay una obligación de hacer y se puede obligar a la parte a elevar la forma a la escritura pública. Es decir, les advierto esto porque puede ser que en la bibliografía lean algunas clasificaciones distintas. Yo les aconsejo que estudien tal cual la explicó Martín. Esa es la manera en que realmente la van a entender en forma correcta. Cuando vean otras clasificaciones, lo que tiene es una explicación de tipo histórica. Bueno. Excelente tu clase, Martín. No sé si vas a hacer otra actividad o si no, la damos por terminada, lo que vos digas. No, ya estamos. Simplemente, chicos, decirles que en el aula virtual está, como bien explicó la profesora al principio, una minuta que yo realicé de acuerdo a lo que yo he investigado. Obviamente, lo que yo hago ahí en esa minuta no es bibliografía obligatoria, sino simplemente es una sugerencia para que ustedes puedan entender un poquito más el tema. La bibliografía es la que dice la cátedra. Después también le dejé el Prezi en el aula virtual y también el video reflexivo del que hablamos al principio. Nada más, simplemente nos vamos a ver en Contratos Civiles y Comerciales 2, seguramente, con clases asincrónicas. Muchas gracias de nuevo. Y bueno, profesora, en un ratito hablamos para ver qué le pareció la clase. Muchas gracias. ¿Cómo no? Muy bien. Chao, chicos. Chao, Adiós. Muchas gracias, doctora Tabano. No, gracias a usted. Profe, no se olvide de cortar la grabación, que después queda grabando y se hace un video súper largo. Ah, enorme. Es Martín el que la tiene que dejar de grabar porque yo en esta oportunidad no he estado como anfitriona. Hasta luego, profesores.